Él es el doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en bioinformática en la Harvard University Extension School, USA, docente universitario con experiencia en formulación, ejecución y evaluación de proyectos en el área de biotecnología molecular. Desarrolla sus investigaciones sobre biomoléculas de interés biotecnológico aplicando herramientas bioinformáticas y de biología estructural. Damos inicio a su ponencia titulada Estrategias de enseñanza de la bioinformática en pre y posgrado, avances en la Facultad de Ciencias Biológicas. Doctor, posee 30 minutos para la exposición y le estaré notificando 5 minutos antes. Puede empezar, doctor. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Primero que todo, agradecer a los organizadores del evento por la invitación en este quinto aniversario y desearles el mejor de los éxitos en esta empresa bastante promisoria y tratar de unificar distintas líneas de la parte de informática para poder ofrecer a toda la comunidad científica los avances en esta rama tan interesante que es la informática y la biología computacional. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden verlo, por favor? Sí, doctor. Se observa. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos al concepto de la bioinformática, por lo general estamos abordando distintos niveles de investigación. El primero de ellos es justamente lo que nos motiva a la mayoría de nosotros a seguir las ciencias de la vida, que es justamente utilizar modelos biológicos para poder entender el funcionamiento del concepto de vida. Y a partir de ahí ir disectando estos distintos componentes o las partes del todo a través de ensayos un poco más específicos en este laboratorio a nivel de investigación in vitro. Y una vez que se tiene todo ese nivel de información tan desarrollado, ¿no? Obviamente la idea es volver a entender la complejidad de los sistemas, ¿no? Y eso obviamente viene reforzado por la investigación a nivel del secuenciamiento, tanto de ácidos nucleicos como de proteínas, y que se constituye pues dentro de todo un conjunto de herramientas a los cuales vamos a denominar principalmente investigación in silico. Y es justamente en este último punto donde hemos querido nosotros ahondar en la Facultad de Ciencias Biológicas ya en los últimos años con el reclutamiento de nuevos profesores que tienen una perspectiva integral, holística de toda la información que se viene generando y que obviamente contribuye a despegar esta línea de la informática a nivel de nuestra institución. Eso obviamente viene acompañado, ¿no?, de los recientes hallazgos en las técnicas de secuenciamiento, tanto de primera revolución, como la metodología Sanger, las de High Throughput Sequencing, principalmente Illumina, y la de Oxford Nanopore y Pacific Biosciences, que son los que, digamos así, complementan de manera integral toda esta vorágine de técnicas de secuenciamiento, que lo que nos lleva justamente es a la necesidad de desarrollar herramientas, ¿no? Por un lado tenemos las que ya están disponibles en la web. Seguro muchos de ustedes han comenzado de manera autodidacta, tratando de utilizar bases de datos como el NCBI, el Protein Data Bank, el UniProt, pero obviamente pasar de la bioinformática de usuario a la bioinformática de desarrollador es justamente algo que se requiere ya en los últimos años debido a la cantidad ingente de información que se tiene que manejar, ¿no? En ese sentido, el flujo normal de trabajo en informática se complementa con lo que los investigadores a nivel in vivo, a nivel in vitro han venido consiguiendo. Y posteriormente, todo esto se complementa, ¿no?, con los datos a nivel de secuenciamiento de genomas para desarrollar lo que ahora conocemos como el pipeline informático, ¿no?, lo que suple un poco estos cuadernos de trabajo extensos que tenían que desarrollar en el laboratorio, a más bien metodologías que están totalmente en la nube y que generan información no solamente para interpretar un fenómeno biológico, que es justamente lo que uno busca con este tipo de herramientas, sino que también sea de naturaleza publicable, ¿no? Muchas revistas científicas justamente tienen como punto de partida la información netamente generada a nivel in silico,
que obviamente es una garantía para poder llevar un poco más esta herramienta de informática a convertirla en una disciplina como tal, ¿no? Entonces es justamente donde hemos venido nosotros ahondando en cuanto a cuáles son esos requerimientos para poder dar ese gran salto a nivel académico. Y justamente la primera forma en la cual nos aproximamos para entender un poco esta complejidad de los sistemas biológicos es entender la diversidad tanto a nivel nucleotídica o aminoácidica, ¿no? Las 4 letras del ADN, el ARN o las 20 letras de las proteínas. Pero si queremos dar una mirada hacia lo que hacen las computadoras para poder interpretar este tipo de información, tenemos que conocer, obviamente, este tipo de código. Y como ya lo dijo un profesor mío en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, existen 10 tipos de personas en este mundo, ¿no? Las que conocen código binario y las que no conocen código binario. Si entendieron la frase a buena hora, están por un muy buen camino, pero si no, hay que preocuparse porque ya en esta parte del desarrollo de la ciencia tenemos que tener básicamente dentro de nuestro ADN este concepto de la programación ya como parte rutinaria, ¿no? Lo que estamos inmersos en este trabajo desde hace varios años, obviamente es demandante al inicio, toma muchas horas para poder lidiar con algunos ejercicios básicos, pero es justamente ese el punto de partida para poder ya familiarizarse con el uso de esas herramientas, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros queremos ahondar en pasar primero, ¿no? De un tipo de usuario que emplea herramientas básicamente del tipo bases de datos, del tipo informática médica, a desarrolladores de herramientas que puedan justamente lidiar con esta gran complejidad de datos, ¿no? Por un lado, que tengan bases fuertes para el desarrollo de algoritmos. Obviamente hay lenguajes de programación que son básicos de poder analizar e interpretar, y también el desarrollo de bases de datos, ¿no? Es decir, poder, por ejemplo, trabajar a nivel local con información generada a través de ensayos de secuenciamiento y que sea fácil de complementar con herramientas estándar, ¿no? Y por qué no pensar en una construcción de una infraestructura mucho más compleja ya a nivel de servidores u otros tipos de facilidades, ¿no? Entonces, en esta aventura del cambio de estas distintas perspectivas del trabajo en la bioinformática, tenemos que pasar del software basado en web, que digamos así es la parte más atractiva al inicio, ¿no? Poder familiarizarse con estas plataformas de distinta naturaleza de información y que de alguna manera pues facilitan el manejo a un nivel intermedio, ¿no? Luego, pasar a la clásica línea de comando, por lo general en sistemas operativos como el Linux, los cuales obviamente le dan mayor robustez a este análisis y mayor interconectividad con lo que uno va generando, ¿no? Entonces, pasar de esta versión del software a la línea de comando puede ser a veces un poco frustrante, que uno no conoce el código por dentro, pero una vez que ya lo adoptan como parte propia, generan realmente bastante información luego de ese tipo de intervenciones, ¿no? Y en el caso pues de la bioinformática como tal, nosotros vinculamos distintos aspectos, ¿no? Los que venimos de la ciencia de la vida, por lo general, tenemos ya esa perspectiva de la abstracción de los procesos, ¿no? Cuando nos enseñan, por ejemplo, cómo una enzima degrada un sustrato y lo convierte en producto, bueno, al menos en mis tiempos era imaginarnos cómo ocurre el proceso, ¿no? Ahora ya hay muchas ayudas didácticas con respecto a las simulaciones de este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que más bien tienen los que vienen de la ciencia de la computación es justamente ese nivel de abstracción de los procesos, ¿no? Y que rápidamente pueden insertarse dentro de los conceptos de ciencias de la vida y viceversa, ¿no? Entonces ahí tenemos también un plus nosotros con respecto a esta integración. Y obviamente dos de los pilares, que son la parte estadística y la parte matemática, obviamente refuerzan este pilar, ¿no? De la bioinformática como tal. Dentro de mi experiencia, como parte de esta aventura que inicié hace ya más de una década dentro del área de la bioinformática, tuve la oportunidad de participar en algunos cursos de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, donde ahí la base fundamental del lenguaje es Java, ¿no? Como sabemos, Java es uno de los lenguajes de programación orientados a objetos de mayor uso en diversos dispositivos, en diversos procesos. Y uno de mis mentores en esta área, el doctor Henry Leitner, tenía dos cartas de presentación, ¿no? Fue
compañero de aula de Bill Gates y fue también profesor de Mark Zuckerberg. Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿no? En su forma de introducir la ciencia de la computación, comenzamos primero aprendiendo un poco de Scratch, ¿no? Cosa que ahora ya se enseña a nivel de colegio inclusive para poder introducir esos lenguajes de programación. Y obviamente después ya el concepto más profundo, que es entender el corazón de Java, ¿no? Para poder manipular justamente datos a nivel de bases de datos y también obviamente a nivel de la estructura de los datos, ¿no? Que es algo interesante dentro de este corazón de los cursos de la escuela de extensión, ¿no? Ya en la actualidad, pues obviamente considerar a Java como uno de esos lenguajes de programación importantes es más que evidente por su grado de difusión y también por el uso que se le da en distintos dispositivos. Pero más para el caso de los que venimos de ciencias de la vida, quizás es un poco más interesante aprender otros lenguajes que también son útiles, ¿no? En la parte estadística está más que decir que R es una herramienta fundamental para la visualización y manipulación de estos datos. Y también para el caso de los que están trabajando con secuencias nucleotídicas y aminoácidicas, pues Python y sus respectivas bibliotecas especializadas, como BioPython, son interesantes para poder desarrollar, por ejemplo, scripts clásicos que conviertan, no sé, una secuencia nucleotídica utilizando este, un diccionario y convertirlo luego en una secuencia aminoácidica, ¿no? Una clásica tarea de fin de ciclo, ¿no? Para poder entender estos conceptos de la programación. Entonces, en este sentido, miren, nuestra perspectiva de la investigación de bioinformática básicamente se centra en tres pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, tenemos a la bioinformática genómica, que es la que aplica todos los conceptos del data mining para poder entender cómo es que se estructuran los genomas, los transcriptomas, y así pongo a entender esta diversidad genética tan importante que se plasma a nivel de las secuencias nucleotídicas, ¿no? Por otro lado, tenemos a la bioinformática funcional, que es la que desarrolla básicamente las técnicas de análisis de sistemas biológicos y también de biología sintética, ¿no? Un poco para darle este aspecto de integración a todo lo que las ciencias ómicas previamente han podido generar, ¿no? Y obviamente tiene aspectos muy interesantes y aplicativos, como el caso de la farmacogenómica, ¿no? Y una tercera rama o pilar de esta bioinformática como tal es la que se encarga netamente del estudio de biomoléculas, ¿no? Las que básicamente se centra en estudios estructurales, se encargan de diseñar nuevas estrategias de modelización, de visualización de estructuras moleculares y también obviamente de la interpretación que uno puede darle a esos conceptos a nivel de simulaciones como tal, ¿no? Entonces, en este caso particular, ¿no? Centrándonos en la bioinformática de biomoléculas, o también llamada bioinformática estructural, tendríamos que ir añadiendo dos otros pilares importantes, ¿no? Por un lado, tenemos a la física, ¿no? Y a la química como dos de los conceptos claves que nos van a ayudar a entender cómo podemos simular estos procesos biológicos de una forma bastante precisa, pero que también obviamente va de la mano con la información disponible, ¿no? Ya sea a nivel de secuencias o a nivel de estructuras. Y el requerimiento computacional que se necesita para estos tipos de trabajo también es bastante particular, ¿no? Por lo general se trabajan en rangos de tiempo bastante definidos, como por ejemplo los nanosegundos, los microsegundos o los milisegundos. Y eso requiere, pues, o demanda, mejor dicho, un nivel más avanzado de hardware para poder lidiar con estos cálculos bastante complejos, ¿no? Entonces, partimos nosotros de un flujo bastante sencillo, digamos así, de trabajo para poder entender los pilares de esta bioinformática estructural, ¿no? Es decir, tenemos las secuencias de preferencia obtenidas a partir de una proteína, ¿no? O pueden ser también las secuencias nucleotídicas traducidas a aminoácidos, pero que obviamente tienen que ser revisadas para poder tener un mayor grado de certidumbre sobre qué tipo de moléculas es la que estamos utilizando, ¿no? Si es que de repente es la versión madura o no de esta secuencia como tal, para a partir de ahí hacer las deducciones más cercanas a la realidad. Y luego, ya utilizando una gran variedad de servidores con estrategias de modelamiento, por ejemplo, basadas en la homología,
basadas en el hilvanado, basadas también en inteligencia artificial, como vamos a comentar en un momento, se obtienen estructuras tridimensionales que pueden ser útiles o no para poder asignar alguna función en particular y una estructura a la molécula de la cual estamos partiendo. Eso al final nos va a servir para realizar estudios tanto de la dinámica de esas moléculas en un sistema definido, ¿no? Aplicando, por ejemplo, variaciones en temperatura, en presión, etcétera, y también poder asignar una función a ese tipo de estructuras que se van a generar, ¿no? Posteriormente, ¿no? Dentro de la perspectiva también de nuestra línea de investigación, es poder ir desarrollando nuevas drogas o nuevas moléculas que puedan interactuar con estas que ya se tiene al menos una visión en particular, ¿no? Pero recordemos, pues, de que estas estructuras, ¿no? Que son bastante interesantes de analizar, tienen que ser sometidas, pues, a ensayos, que de alguna manera pongan a prueba todo lo que se está estructurando, ¿no? La dinámica molecular como tal, ¿no? Ahora, en ese sentido, las bases de datos disponibles obviamente tienen información que a veces no es tan apreciable a simple vista, ¿no? Por ejemplo, el NCBI tiene esta descripción con la cual todos en un momento hemos lidiado para poder entender de dónde sale la fuente o dónde está la anotación en particular. Y son otras bases de datos, como por ejemplo la del Uniprot, las cuales tienen, digamos así, una mayor visibilidad porque diferencian, ¿no? Las accesiones que son revisadas versus las accesiones que todavía están en pleno proceso de curación. Pero algo importante que hay que considerar es que consideran, miran, aquí la evidencia experimental de el nivel de la accesión. Por ejemplo, hay un nivel de proteína incierta, donde básicamente solamente se tiene en consideración la presencia del ORF y su anotación estructural. O también aquella categoría donde la proteína es inferida a partir de la homología. Pero eso obviamente no nos dice nada sobre si es que en algún momento esa secuencia va a expresarse y va a formar parte, pues, del repertorio proteico de una célula. Ya en los últimos dos niveles, ¿no? El del nivel transcrito y el nivel de proteína, podrían ya ser útiles para poder tener al menos una conjetura sobre si realmente las deducciones que yo voy a generar parten de una molécula que tenga cierto nivel de evidencia. Entonces, ese tipo de apreciaciones, ¿no? Se complementa claramente con ya los ensayos a nivel estructural, y ahí son dos de los principales tipos de aproximación, ¿no? La cristolografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear, las cuales pues se complementan dentro del ámbito estructural para poder descifrar, ¿no? La complejidad de estas proteínas, tanto a nivel individuales como también de complejos sumamente interesantes de analizar y que a su vez también se suman a la lista de otras técnicas como la criomicroscopía electrónica, las cuales obviamente resuelven estructuras mucho más complejas aún para poder darnos una visión, ¿no? De cuál es esa diversidad estructural de las moléculas, ¿no? Y que a julio de este año, analizando bases de datos como el Protein Data Bank, tenemos ya casi, ¿no? 223.000 estructuras definidas, ¿no? Las cuales obviamente han incrementado en el tiempo por efectos de la pandemia, donde más se ha centrado el estudio, por ejemplo, en el SARS-CoV-2, en el uso de anticuerpos que de alguna manera puedan neutralizar estas proteínas y obviamente generan toda una base científica para poder extender este número, el cual obviamente no va a crecer a la misma velocidad que las secuencias nucleotídicas, pero están en esta línea para poder darnos una idea de cuál es el soporte que debemos tener para este tipo de análisis. Y al final, pues cuando hablamos nosotros de las estructuras proteicas, tenemos una gran diversidad, es básicamente hablar de diversas estructuras, hasta caprichosas, podríamos decirles, así, en el sentido de que muestran todo el arsenal disponible de la variabilidad estructural, ¿no? A nivel proteico, ¿no? Pero el otro punto interesante es cómo podemos aprovechar esta información para a partir de ahí ya comenzar con estas deducciones de las simulaciones de estos procesos que involucran a estas moléculas proteicas, ¿no? En ese sentido, hay toda una historia detrás, ¿no? Por ejemplo, hace ya 19 años, la empresa IBM lanza la primera supercomputadora llamada Blue Gene, ¿no? La cual introduce ya un concepto importante que son los petaflops por segundo, ¿no? Que son básicamente las medidas de procesamiento
que caracterizan este tipo de sistemas complejos para poder analizar simulaciones a nivel de las proteínas, ¿no? Entonces lanzan esta supercomputadora Blue Gene que tiene esta capacidad para este año, que obviamente era la que lideraba las empresas de corte de computadores, ¿no? Las que tienen obviamente la capacidad para poder generar todo este gran grupo de equipos. Y posteriormente a la entrega de esta versión, ¿no?, de la IBM, al año siguiente, en el año 2006, el grupo RIKEN de Japón lanza la MD Grade 3, que es otra supercomputadora destinada particularmente a los ensayos de dinámica molecular y predicción de estructuras de proteínas, ¿no?, las cuales obviamente generan todo un revuelco a nivel de el mercado de las supercomputadoras, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, ¿no?, estamos hablando de los últimos 5 a 6 años, no es ni Estados Unidos ni Japón las que están liderando el mercado de las supercomputadoras, ¿no? Está, por ejemplo, este hallazgo que se publicó en la revista PC World, que es bastante interesante para los que siguen el área de las computadoras. En el año 2016, ¿no?, la supercomputadora Soundwave Taishu Lite fue clasificada como la más rápida del mundo, considerando casi 100 veces más velocidad que la que IBM lanzó en el año 2005. Y obviamente eso causó pues todo un estruendo a nivel del mercado de las computadoras, donde ya desde un tiempo atrás, los últimos años, es justamente IBM la que nuevamente lidera el mercado de estas supercomputadoras con esta IBM Power System AC922, que funciona netamente en sistema Linux y con más de 4.000 nodos de soporte para poder trabajar con predicciones, inclusive de reposición de nuevos fármacos para el tratamiento del SARS-CoV-2, ¿no?, que fue uno de los grandes proyectos que se lideró en ese entonces, ¿no? Entonces, miren, ir desde la perspectiva del análisis netamente computacional, el desarrollo de habilidades en cuanto a la programación y el hecho de contar también con infraestructura, nos lleva a plantear cuáles serían cuál sería el camino o al menos los puntos más interesantes para poder considerar un desarrollo en las estrategias de investigación y enseñanza de la bioinformática en una institución en particular. Y eso ha salido ya de alguna manera publicado, ¿sí? Tenemos esta editorial de la revista PLOS Computational Biology, la cual nos da algunas reglas importantes para desarrollar estas capacidades en una institución académica. De las 10, básicamente he podido tomar 5 que son importantes para este fin. La primera de ellas es, de acuerdo al recurso humano que tienes disponible en tu institución, ¿no?, poder generar justamente necesidades de análisis a nivel computacional, ¿no? En el caso de nuestra facultad, son dos ramas importantes, la biodiversidad y la biotecnología, las que están obviamente siendo lideradas por diversos grupos. Entonces, es obvio que a medida que van generando información, se requiere de personal capacitado, uno, para la manipulación de los datos, para la generación de bases de datos también específicas, y obviamente para los reportes que sean publicables. Entonces, eso obviamente es una necesidad que se vio ya desde algunos años con diversas autoridades previas, las cuales han generado pues toda esta línea de crecimiento a nivel informático. La segunda es identificar justamente las fuentes de financiamiento, ¿no? Esto ha sido una lucha constante por parte de los investigadores de la facultad, las cuales obviamente están siempre al tanto de estas fuentes de financiamiento, por lo general a través de créditos que el mismo país hace con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y que pueden pues generar, ¿no?, inversiones no reembolsables que puedan servir, uno, para mejorar nuestra capacidad de investigación y dos, para poder también formar a estos pues, futuros investigadores en el área de la informática, que son dos de los pilares importantes que se vienen discutiendo. La tercera es, y obviamente es una parte interesante en la cual muchos de nuestros egresados han desarrollado con mayor interés, es identificar organizaciones que ya previamente hayan sido constituidas y que tengan este historial de soporte académico, ¿no? En ese sentido, la National Society for Computational Biology
es una de las instituciones pilares que de alguna manera ha servido de inspiración para muchos otros grupos regionales, entre ellos obviamente la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, ¿no? Entonces, ese flujo constante de charlas, de compartir información con investigadores top, ha sido lo que de alguna manera ha suministrado pues, el poder dar este tipo de capacitaciones y que genera pues toda una expectativa en la comunidad de nuestra facultad, ¿no? A nivel también nacional e internacional. Y uno de los, el cuarto punto, ¿no? Es determinar resultados tanto a corto como a mediano plazo. ¿No? Entre ellos, por ejemplo, están los cursos o las capacitaciones que se pueden brindar para generar datos o para analizar datos. La oferta académica, que en nuestro país es bastante escasa en la parte de informática. ¿No? La creación de grupos de investigación en bioinformática, que obviamente son la base de la discusión de las nuevas ideas que van a irse, de alguna forma tomando mayor madurez, ¿no? A lo largo de los años. Y lo más importante es que se pueda dar los servicios especializados a la comunidad para poder de alguna manera generar esa retroalimentación y también el sostenimiento de estas líneas. Entonces, esos son algunos puntos que este reporte editorial menciona, ¿no? Y el último, sin no ser más importante, es el desarrollo de una propia infraestructura para poder generar justamente la capacidad de esos análisis a nivel informático, ¿no? Por ejemplo, nuevos secuenciadores, nuevos servidores que permitan el análisis de estos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren, nuestra facultad haya liderado estos tipos de aproximaciones o reglas. Y una de ellas, por ejemplo, está a nivel de la oferta académica, ¿no? Que siempre es importante de comentar, ¿no? Recientemente se ha aprobado nuestro plan curricular del año 2024 para la Escuela de Genética y Biotecnología en particular. Y es justamente en esta escuela donde nacen estos conceptos de la bioinformática, ¿no? Que son obviamente el corazón de nuestro plan de estudios, ¿no? Desde cursos obligatorios como los que enseñan a programar en ciencias de la vida utilizando R y Python, pasando por un curso ya un poco más maduro que es de bioinformática, y también los cursos que generan datos ómicos, ¿no? Y su análisis respectivo, ¿no? La genómica, transcriptómica y proteómica. Y ya una vez que los estudiantes tienen este nivel de madurez en cuanto al contenido de estas asignaturas, pueden optar por cursos selectivos como bioinformática estructural, por un lado, aspectos genómicos de la evolución, filogeografía, farmacogenómica e introducción a la medicina genómica, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de estos cursos y obviamente de la interacción con los especialistas, los profesores y también el desarrollo del proyecto de investigación? Que generen pues tesis que si bien durante la pandemia obviamente fue un poco más la constante de utilizar datos in silico o generar datos in silico, sea también pues una forma de despegar esta aproximación bioinformática, la cual obviamente ya nuestra escuela en particular ha ido generando en los últimos años, con tesis que tienen solamente este corte de análisis informático. Entonces es una muestra de los muchos trabajos que ya han venido realizándose y que están también en marcha. Y no solamente a nivel de pregrado, ¿no? Obviamente la base que se da en este punto es importante, pero ya las capacitaciones y el reforzamiento viene a nivel de la mano del posgrado, ¿no? Entonces, en quienes habla también es miembro del comité coordinador de la nueva maestría en informática y ciencias ómicas, que la preside la doctora Isidora Ojeda, junto con el doctor Jorge Ramírez, quienes estamos pues detrás de el soporte de esta maestría para poder darles una perspectiva bastante integradora y novedosa de la informática a nivel nacional, ¿no? Es una maestría que tiene todas las expectativas y también tiene un apoyo importante de la facultad en cuanto a algunos servidores que se han ido adquiriendo, pero que obviamente es muy demandante al inicio, ¿no? Porque se requieren, como les digo, horas de trabajo en programación que de alguna manera van a ir reforzando esas capacidades en los estudiantes, ¿no? Y obviamente la idea es que en los 2 años de estudios ellos trabajen en temas específicos con financiamiento para poder generar sus tesis y obviamente cada una de ellas ser publicada al menos en una revista de indexación elevada, ¿no? Es lo que se persigue con este tipo de trabajos. Ahora, en la parte del reforzamiento, ¿no? De la infraestructura,
Nuestra facultad en los últimos años ha sido de alguna manera reconocida por todo el trabajo que ha venido generando nuestros investigadores y se vuelve ya un poco más frecuente saber que nuestros investigadores están adquiriendo o ganando financiamientos importantes, ¿no? Entre ellos fortalecimientos del laboratorio, que de alguna manera pues están renovando toda la plana de equipos y también de líneas de investigación, ¿no? Entonces, bastante fructífero y que sirve justamente para generar estas demandas del uso de estas herramientas informáticas. Y en particular, ya para sentarnos en estos últimos minutos en lo que nuestro grupo de investigación plantea, ¿no? Desde sus inicios, justamente trayendo esa experiencia de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, iniciamos, ¿no? Con nuestros estudiantes el trabajo de conceptos básicos como la recursión, la generación de loops, etcétera, usando Scratch, ¿no? De una forma muy sencilla, y ya poco a poco ir introduciéndolos a temas un poco más complejos como Python o Java. Y a partir de ahí, pues, utilizar ya lo que de alguna manera puede ser considerado como que se está destronando por completo el trabajo de los biólogos estructurales, pero que no es así, es el uso de la inteligencia artificial para el modelamiento de las moléculas, ¿no? Esto es algo bastante controversial, porque si bien pues genera un gran grupo de datos a partir de proteínas que son difíciles de obtener a nivel estructural, la inteligencia artificial nos está ayudando a reducir un poco esa brecha del tiempo, pero sin ánimos, obviamente, de desplazar a lo que los biólogos estructurales trabajamos, ¿no? Sino más bien complementar de alguna manera y mejorando, sobre todo, protocolos para poder llegar a la estructura de una proteína de manera definida, ¿no? Entonces, son ahí dos de las herramientas, ¿no? La herramienta del AlphaFold de la empresa DeepMind y también el grupo Rosetta Fold de la Universidad de Washington, que son los que están detrás de esta tendencia de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en la estructura de las proteínas. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo nosotros en el transcurso de este tiempo, ¿no? Y ahí es donde podemos pasar por distintos tipos de trabajos hechos por los estudiantes en bacterias, utilizando modelos importantes de patógenos, por ejemplo. También hemos trabajado a nivel de proteínas de plantas vinculadas con el estrés salino. También hemos trabajado con la predicción de epitopos importantes para el desarrollo de vacunas de algunos parásitos y también a nivel tecnológico con respecto al uso de proteínas particulares como toxinas para poder generar diversos agentes antimicrobianos, ¿no? Y también un poco de la caracterización filogenética a nivel de estructuras proteicas, que es obviamente bastante interesante de partir para una correcta asignación filogenética, ¿no? Y esto también llevado de la mano con el trabajo de nuestros estudiantes en diversos eventos a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Las cuales sirve para que puedan poner pues a prueba todo su expertise y que pasen del salón al auditorio y que rápidamente pues puedan dominar, ¿no? Un grupo de personas y puedan exponer sus temas sin ninguna complicación, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Hemos también desarrollado esta difusión a nivel internacional con los eventos latinoamericanos de la ISSB desde hace ya algunos años. En las últimas ediciones son básicamente los estudiantes los que han mostrado esta forma de llevar la bioinformática estructurada desde un punto de vista bastante interesante. Y en particular resaltar esta conferencia del año 2019 previo a la pandemia, que la verdad fue muy ilustrativa porque se celebraban los 10 años de la maestría en informática, ¿no? La cual, en este caso, le pediciba en la Universidad de la República en Uruguay, lo cual pues sirvió, pues, al menos para mí, como una inspiración para poder ver esta propuesta de la maestría que estamos generando, ¿no? Posteriormente, ya también antes de la pandemia, fortaleciendo esos aspectos de análisis de datos proteómicos y luego ya difundiéndonos, sobre todo en particular con la parte de enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Es un curso que desarrollamos con colegas del Instituto Nacional de Salud y también con otros a nivel internacional, que se generó a nivel principalmente virtual y luego ya semipresencial en las instituciones, en las instalaciones perdón, del INS en Chorrillos, ¿no? Y obviamente, ya de manera personal, contribuyendo también a estos tipos de trabajos, ¿no? El financiamiento, obviamente, viene de distintas fuentes, de la parte de la universidad principalmente, pero también de Fondesit Prociencia, ¿no? Justamente acabamos de cerrar este proyecto
de manera exitosa, que nos permitió adquirir, ¿no?, nuestra primera estación de trabajo, que fue la con la cual hicimos varios trabajos interesantes, ¿no?, relacionados con el proyecto, pero también lo utilizamos para poder analizar un número significativo de secuencias de SARS-CoV-2 generadas en pacientes de esta región del norte y poder contribuir un poco, ¿no?, con nuestro granito de arena a este tipo de problemática de la pandemia, ¿no? Entonces, no quiero terminar la charla sin agradecer a los grupos que de alguna manera han contribuido a nuestro desarrollo, ¿no?, los miembros del grupo GBOBES, del grupo GenMetap, del grupo CEMAT Vida, Facultad de Matemáticas, el grupo Toxiven, y también de entidades aliadas como la Universidad Nacional del Santa en Chimbote, y también a investigadores extranjeros con los cuales tenemos una comunicación activa y contribuyen al desarrollo de nuestras líneas. Muchísimas gracias por el tiempo que han podido dedicar a esta pequeña charla y estamos pues gustosos de poder conversar de otros temas específicos o que sean también de su interés, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la valiosa ponencia, doctor Gustavo Sandoval. Ha sido realmente enriquecedora su exposición y estamos seguros de que ha generado expectativas y curiosidad en los, en el público general. Y invito al público que puede realizar una pregunta o hacia el doctor, alguna curiosidad que tengan. Sí, doctor, buenas tardes. Un gusto de tenerlo aquí, doctor. Tengo una consulta, ya que mencionó que poseen dos líneas de investigación actualmente en el centro, ¿no? Entonces, también menciona que hay una línea de investigación de principios activos. ¿Actualmente están llevando o sobrellevando algún proyecto con una especie vegetal nativa, quizás aquí, claro, peruana? Claro, nuestro objetivo en esta parte inicial es generar la información base, ¿no? Hemos estado trabajando con adaptación de diversos cultivos andinos a distintas condiciones de estrés, ¿no? Nuestro modelo, por ejemplo, ha sido el quenopodio en quinoa y estamos detrás, ¿no?, de la generación de datos de índice primero transcriptómico para poder ver cuál es esa expresión diferencial, qué genes son los que están detrás de esta adaptación. Y luego la idea es complementarlo a nivel proteico y también a nivel metabólico, ¿no? Pero obviamente estamos consiguiendo, ¿no?, el financiamiento necesario. Para estos fines tenemos datos preliminares que obviamente nos va a servir para poder generar más proyectos en los siguientes años, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Ok. En Preguntitas. caso de, en Ok. caso de que existieran más preguntas que el público no puede realizar, lo pueden escribir al chat y el autor nos gustaría que lo pueda responder mientras en el recurso del tiempo, por favor. Y Sí, muchas gracias nuevamente. muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hay varias preguntitas, de hecho. De repente una, todavía hay tiempo. Sí, Sí, ustedes me indican. sí, Hay ¿se lo una puedo leer? pregunta Sí, de repente sí, o al menos una, porque seguramente Ya. van a querer escuchar al profesor. Ok, aquí, muy buena ponencia, doctor. Una pregunta, ¿cuál cree que va a ser el papel de la inteligencia artificial a medio y largo plazo en temas de ciencia de la vida? Pregunta Álvaro. Sí, es muy, muy buena pregunta y justamente de eso estamos nosotros partiendo para poder tener presente de que esto no va a reemplazar, ¿no?, a- ni a mediano ni a largo plazo el desarrollo de la investigación estructural como tal, ¿no? Lo que estamos viendo es que va a acortar enormemente las variables que uno tiene, en particular primero para generar información estructural a nivel de cristales proteicos, ¿no? A veces uno juega a ciegas, variando distintas composiciones de buffers, componentes que ayudan a obtener un cristal homogéneo. Entonces, esto tranquilamente puede ser reducido utilizando una IA, ¿no?, basada en Deep Learning que nos acorte la brecha. Y
obviamente generando mejores protocolos para poder analizar cristales que van a ser el soporte principal de este tipo de reportes, ¿no? Entonces, más que una amenaza, creo yo que es un soporte importante y se vuelve un pilar dentro de la bioinformática y la biología estructural en general, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y sí, bueno, la inteligencia artificial es una herramienta más. Yo no creo que nos vaya a reemplazar del todo. Exactamente, ¿no? O sea, hay que trabajar con ella de la mano. Ujú. Sí. Hay otra pregunta, doctor, disculpe. Buen día, doctor. Excelente ponencia. ¿Podría comentarnos un poco más del proyecto en el que participó en relación a las metiltransferasas, por favor? Pregunta Stephanie. Ah, ya. En el caso de este trabajo en particular, que fue desarrollado con estudiantes de este, nuestro grupo de investigación, que ahora ya son PhD, han hecho su doctorado en Estados Unidos, otros están detrás de eso. Y lo más importante es que han generado empresas, ¿no? Esa es la aproximación interesante de la aplicación inmediata de estas herramientas, ¿no? Este grupo de enzimas en particular es una de las más importantes para poder realizar modificaciones dentro de la estructura del ADN. Entonces, las metiltransferasas ayudan a generar marcas temporales, permanentes, dentro de distintos grupos de genes que van a posteriormente ser expresados, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿no? Las metiltransferasas son tan importantes que su diversificación en realidad pues va a estar ampliamente difundida en los grupos de las ceobacterias principalmente, ¿no? Y en otros clados también importantes. Entonces, poder generar una información no solamente de su mecanismo de acción, sino también de la forma en la cual estas están llevando a cabo esta modificación es una parte crucial de este estudio que generaron estos dos jóvenes, ahora ya doctores, ¿no? Manuel Carrasco y John Rojas Pin, ¿no? Y a partir de ahí ya se fueron generando otras investigaciones un poco más específicas que podemos ir llevándolas también a la parte de producción de proteínas recombinantes, ¿no? Eso es algo que estamos ya impulsando con mayor énfasis en los últimos años, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tengo una preguntita. Yo, es con respecto, eh, me imagino que en muchos lugares del Perú hay personas que están muy interesados en desarrollar la biología estructural. Yo tengo entendido de que había un supercomputador en Loreto, que estaba Manatí, ¿no? Que tenía capacidad de realizar, ¿no? Esfuerzo computacional. Sin embargo, me refiero a los diferentes lugares, ¿cómo podrían acceder los chicos que están interesados, ¿no? en el área a poder formar parte quizá de un proyecto, una pasantía eh, en su laboratorio? Sí, Porque claro. Nosotros tengo estamos, entendido. Tengo sí, entendido que las maestrías, ¿no? Solamente con maestría se puede formar parte del proyecto, solamente con doctorado se puede formar parte del proyecto, a eso me refiero. Muchas gracias. en realidad estamos abiertos a una colaboración amplia con distintos grupos de investigación. Nuestro laboratorio ahorita está en plena remodelación, entonces hemos parado un poco las actividades del tipo experimental. La parte in silico la seguimos trabajando con nuestra estación de trabajo, pero la idea obviamente es estar abiertos a una colaboración constante. Hemos recibido practicantes tanto a nivel de preprofesional como profesional. Tenemos estudiantes de maestría, ¿no? También de doctorado que están interesados en desarrollar esta línea de investigación. Entonces es cuestión, ¿no? de tocar las puertas y tenemos obviamente los proyectos en marcha en los cuales, si es de su interés, pueden estar también desarrollando algún trabajo en particular. Ok, muchísimas gracias de nuevo, doctor Sandoval.